cántico de victoria. ¿Cuántos queremos terminar este año con un cántico de victoria? Amén. Bueno, eso depende de ti. No depende de las circunstancias, no depende de los que te rodean, no depende de tu familia, no depende de quien vino a tu casa a cenar, que no los podés ni ver, pero vino igual. No depende del que se fue y solamente lo podés recordar y llorar. Un cántico de victoria es una decisión personal. Porque vamos a ver esta mañana sobre qué basamos un cántico de victoria. ¿Sobre quién basamos el cántico de victoria? ¿Cuál es la razón principal que produce un cántico de victoria? Si usted le pregunta a las personas hoy allí afuera, ya se va terminando el 2012, ¿consiguió todo lo que se había propuesto? La respuesta es no. Muy pocas serán sí, yo logré todo lo que yo deseaba lograr en este año. Pero a la mayoría le han quedado varias cosas en el tintero que no las han podido alcanzar, no las han podido lograr. Pero el pueblo de Dios, los hijos de Dios, tenemos que entender que en nuestra vida y que al fin y al cabo el final de la iglesia en la tierra, no es otra cosa más que un cántico de victoria. Trasládese usted a la primera época de la iglesia cristiana, año 40, año 38, 40, 45, 50, en la que los apóstoles morían porque los mataban los emperadores, los desterraban porque eran predicadores, los metían presos, los encarcelaban, los azotaban y hasta les obligaban a blasfemar el nombre de Jesús. Trasládese usted a esa época. Trasládese usted a ese tiempo. Trasládese usted a esa circunstancia que usted tuviese que vivir. Supongamos que en el día de hoy usted está siendo perseguido, maltratado, encarcelado, azotado. ¿Solamente por qué? Porque tiene un delito. El delito es amar a Jesucristo. El delito es predicar de Jesucristo. El delito es decir que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Que en Él hay perdón de pecado, salvación y vida eterna. Ese fue el delito de la iglesia cristiana. Por eso fue encarcelada, maltratada, perseguida y han hecho hasta matanza de cristianos en nombre de la cruz y en nombre de Dios. Pero usted trasládese ese tiempo. ¿Cuál sería su pregunta? ¿Cuál sería su pregunta? ¿Cuál sería mi pregunta si estuviésemos en esta época? La pregunta sería: ¿y cómo va a terminar esto? ¿Ganará el imperio? ¿Ganará la maldad? ¿O ganará la iglesia? ¿Podremos los apóstoles continuar y terminar la tarea que se nos ha encomendado o no? ¿Qué pasará de nuestra vida? Esa era la pregunta en el tiempo de los apóstoles. Y cuando Juan es llevado a Patmos, desterrado a una isla rocosa desierta para que se muera, y Dios aparece con la revelación del Apocalipsis, con el libro de las revelaciones. Me imagino a Juan recibiendo los mensajes para la iglesia, pero en el capítulo 4, verso 1 dice que él escucha una voz del cielo que le dice: sube, sube, ven aquí, sube, y te voy a mostrar cuál es el fin de la historia. Y el fin de la historia de la iglesia en la tierra no es otro más que un cántico de victoria. El problema fue en el capítulo 5, verso 1 al verso 5, que Juan está mirando que en el cielo hay alguien sentado en un trono. Hay alguien que tiene un libro escrito por dentro y por fuera. Hay alguien que tiene que tomar el libro. Hay alguien que tiene que desatar los sellos. Hay alguien que tiene que recibir la heredad, el control, el dominio y el poder. Y Juan está en el cielo mirando que el ángel, un ángel, dice la Biblia, fuerte, poderoso, está preguntando en el cielo: ¿dónde está el que es digno de tomar el libro de la mano del que está sentado en el trono? En otras palabras, ¿dónde está el ser que es digno de tomar el dominio, la gloria, la honra, el poder, la alabanza? ¿Dónde está el que es digno? Y dice que como el ángel pregonaba a alta voz y nadie respondía, no se encontraba el que era digno, el apóstol Juan dice: y lloraba yo mucho. ¿Por qué? Porque lo que Juan está entendiendo es algo que muchas veces los cristianos nunca vamos a entender. Juan quería saber el final de la historia.
Juan quería saber qué pasaría con el dominio, el reino. ¿Quién al fin y al cabo va a poseer el dominio y el reino? Y dice que cuando él está llorando, llora porque no se halla nadie que sea digno. Dice la palabra de Dios que leímos recién, que uno de los ancianos que está allí en la esfera celestial le dice a Juan: no llores. No sé cómo serían las lágrimas o el sollozo de Juan, pero le dice: no llores. Te tengo una muy buena noticia. La buena noticia es que hay alguien que es digno de tomar el libro. Hay alguien que es digno de desatar los sellos que este libro tiene. Hay alguien que es digno de tomar el poder, la honra, la directiva. Hay alguien que es digno de poseer la autoridad. Me llama la atención porque dice que este libro no había quien se atreviera ni a mirarlo siquiera, menos a tocarlo y mucho menos a leerlo. Pero el anciano le dice: he aquí el Hijo de David. He aquí hay alguien digno de recibir ese libro. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y a partir del texto número 6 en adelante hasta el texto número 14, 15, encontramos un cántico de victoria. ¿No se alegra usted saber que al final de su lucha tiene victoria? Amén. ¿No se alegra usted que al saber que al final de la historia usted tiene victoria? Amén. ¿No se alegra usted al saber que al final de su camino lo que le espera es victoria? Cuando la gente se mata porque no sabe qué le espera al final del camino, la gente se suicida, se droga, se alcoholiza y vive una vida perdida porque quiere acallar la voz de su conciencia que le dice: no sé qué hay al final del camino. Pero el pueblo de Dios sí sabe qué hay al final del camino. Al final del camino hay un cántico de victoria. Adorado sea el nombre del Señor. Despiértese y comience a darle a Dios la gloria y a disfrutar de ese cántico de victoria. Tú no tienes que ignorar lo que has vivido. Tú no tienes que hacer. Lo que no tienes que hacer es quedarte a vivir en lo que has vivido. Tú no puedes ignorar lo que has vivido. La gente mala es mala, no importa cómo se llame ni en qué sitio esté. Pero tú no te puedes quedar a vivir en lo que la gente te hizo, o en lo que la gente te realizó, o te quitó, o lo que sea. Tú tienes que dejar eso en el pasado y extender tu vida hacia adelante. El verso número 6 dice: y miré, y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. ¿Quién es ese cordero? Sí. ¿Quién es ese cordero? Sí. Estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos, 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que está sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro, de abrir su sello, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. ¿Quién es ese cordero? Cristo. Coma más seguido usted, que no tiene fuerza para hablar ya. ¿Quién es ese cordero? Cristo. Porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Amén. Y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Amén. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era como millones de millones, y que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar, ¿qué cosa?
El poder. Jesucristo es digno de que tome el poder. Jesucristo es digno de que tome la riqueza. Jesucristo es digno de que tome la sabiduría. Jesucristo es digno de que tome la fortaleza. Jesucristo es digno que tome la honra. Jesucristo es digno que tome la gloria. Jesucristo es digno que tome la alabanza. Aleluya. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. ¿Qué me dice? ¿Qué produce esto en tu corazón? ¿Qué produce esto en tu corazón? Para la gran mayoría de los evangélicos esto no significa absolutamente nada. Porque su relación con Dios está rota hace rato, están muertos espiritualmente hace rato. Así que leer la Biblia y leer el horóscopo es igual. Es más, leer más el horóscopo que la Biblia. Pero cuando tú eres cristiano, cuando no te quedaste en el primer escalón de los evangélicos, cuando tú llegaste a conocer y a desarrollar tu relación personal con la maravillosa persona de Jesucristo, y lees esta palabra, tú tienes que ir haciendo un alto en cada letra y decir: Jesucristo es digno de tomar la honra. Amén. Jesucristo es digno de tomar la gloria. Amén. Jesucristo es digno de tomar la alabanza. Amén. O sea, el único digno de tomar todo imperio, dominio y poder se llama Jesucristo. Amén. Y ese es el fin de tu historia. Amén. Un cántico de victoria. Amén. Un cántico de victoria a pesar de todas las cosas que haya vivido. Del verso 1 al verso 5 tenemos una serie de lágrimas y de impotencia. Juan está viviendo un tiempo difícil, extremadamente difícil, porque no se halla quien nos dé la victoria al final. Pero el verso 6 comienza a revelarnos que hay un cántico de victoria para su iglesia. Hay un cántico de victoria para los redimidos. Hay un cántico de victoria para el pueblo de Dios. Hay un cántico de victoria para aquel que, a pesar de haber tenido que llorar, se atrevió a quedarse a los pies de Jesucristo. El camino del cristianismo no es para cualquiera. El camino del cristianismo es para hombres que sean hombres y mujeres que sean mujeres. Que a pesar de lo que nos pasa en la vida, seguimos estando de rodillas a los pies de Jesucristo. Amén. Porque el que no logra estas dos calificaciones es el que se va enseguida, culpando al diablo, a Dios, a los hermanos, a todos menos a él. Y el único culpable es él. Pero tú y yo tenemos que entender que hay un cántico de victoria en nuestra vida a pesar de las aflicciones, desavenencias, traiciones y soledades que hayas pasado en este año o en este tiempo de vida que llevas en el camino del Señor. La primera razón para el cántico de victoria es Dios. Porque nosotros queremos tener un cántico de victoria relacionado con nosotros. ¿Sí? ¿Cómo me fue? ¿Cuánto gané? ¿Cómo estoy? ¿Cómo me siento? Y no comienza por ahí el cántico de victoria. Porque si vas a comenzar el cántico de victoria por ese lado, vas a cantar el cántico de los derrotados, fracasados y terminados. Tu cántico y mi cántico de victoria comienza primero por Dios. Anótalo, primero Dios. ¿Por qué Dios, pastor? Primero Dios por su grandeza. Aunque usted no diga amén, pero eso es así. Amén. Primero Dios por su grandeza. Amén. Primero Dios por su amor. Amén. Primero Dios por su poder. Amén. Primero Dios por ser nuestro Padre. Amén. Primero Dios por ser nuestra Madre. Amén. Primero Dios por ser nuestro amigo. Amén. Primero Dios por ser aquel proveedor que tú y yo hemos tenido todo este año.
año. Amén. Tu cántico de victoria, la primera razón de tu cántico de victoria es Dios. Amén. Si no puedes empezar por ahí, tenés un problema con Dios. No con el cántico, ni con la victoria, ni conmigo, con Dios. Porque el cántico de victoria, la primera razón es Dios. Y si tú miras para tu vida en este último año, todo lo que has andado, y por todo lo que has vivido, y por todo lo que has pasado, y por todo lo que has tenido que caminar, aunque no quisiste caminar ese camino, es porque Dios ha sido tu Padre, tu Madre y tu proveedor. Amén. Y si no entendés claramente eso, hoy hay un serio problema espiritual. Dios es tu Padre, Dios es tu Madre y Dios ha sido tu proveedor. Amén. Nuestro primer motivo para el cántico de victoria es Dios. Bethesda, tú tienes que terminar este año con un cántico de victoria. Amén. Y la primera razón que tienes se llama Dios. Amén. Y decirle eso a otros tiene relativa importancia. Y digo la palabra relativa porque es relativamente lo que uno conoce de las demás personas. Pero cuando tú y yo lo miramos como iglesia, no es relativo. Para usted y para mí como iglesia esto es fundamental. Porque tú y yo somos testigos de lo que hemos vivido. Tú y yo somos testigos por lo que hemos pasado. Usted y yo somos testigos por el camino que tuvimos que pasar. Y decir hoy aquí que la iglesia termina con un cántico de victoria, por supuesto que sí. Amén. Pero porque la razón ha sido nuestro Dios. Amén. La razón ha sido nuestro Dios. Amén. Nuestro protector, cuidador, nuestro Padre. Su poder, su amor y su misericordia fueron los que nos han traído de la mano entre serpientes, escorpiones, víboras y una inmundicia terrible por la que hemos pasado por el medio. ¿O usted cree que está aquí por qué? ¿O usted cree que yo sigo aquí por qué? ¿O usted cree que ser parte de la congregación Bethesda de Mar del Plata es fácil? ¿Cuántas veces faltó tu pastor en este mes? ¿Cuántos domingos faltó tu pastor todo este mes? Todos. Todos, menos hoy. ¿Por qué? Porque tenés un pastor que aparte de ser pastor es obispo. Y no solamente pastorea una grey, pastorea cientos de pastores. Y atiende 3 comités. Y atiende 4 países. Y hace 100.000 kilómetros por año. No es fácil ser miembro de aquí. Cuando los evangélicos hay que estar todo el día con muletas y con bastones y con palos y sosteniéndolo porque en 2 días están debajo de la baldosa. Porque no aprenden a orar, porque no aprenden a ayunar, porque todo lo relacionan con lo que comen, con lo que tienen en el bolsillo. Ser miembro de Bethesda hay que tener algo más que eso. Amén. Si eres un evangélico sociocultural, religioso, tienes que ir a otro lado. Porque aunque el pastor físico falta muchísimo aquí, porque tiene que atender todo un concilio que es de Dios, el pastor que es Jesucristo nunca falta aquí. Amén. Y para que tú seas miembro de aquí, tienes que recibir a ese pastor que no se ve, pero que está aquí siempre. Amén. Y someterte a ese pastor. Amén. Y los evangélicos a este pastor Jesucristo no se someten. Que los evangélicos son 70% mundo, 20% propio orgullo y 10% religión. Entonces cuando se enfrentan con Jesucristo, ¡pum!, se murieron, porque esto no es para ellos. No es fácil. Cuando yo les digo que como iglesia terminamos un año dándole a Dios nuestro cántico de victoria, es porque usted y yo somos testigos oculares, testigos vívidos de lo que hemos pasado como personas y como iglesia. La segunda razón por la que tenemos un cántico de victoria se llama Jesucristo. ¿Lo digo otra vez? La segunda razón por la que tenemos un cántico de victoria es Jesucristo. Amén. ¿Qué dice la Biblia? Porque el Cordero de Dios que fue inmolado con su sangre
sangre, no la del pastor, no la del obispo, no la del predicador, la sangre de Jesucristo. Es la que nos ha limpiado de todo pecado y nos ha hecho reyes y sacerdotes para